Y bueno, vamos con el siguiente mensaje de esta serie, esa serie que he titulado Maldito Orgullo, Bendita Humildad, que estamos ahorita enfocándonos al aspecto, al área del orgullo, pero también estaremos hablando sobre el contraste que es la humildad, cómo se desarrolla y se desempeña realmente la humildad en el corazón del cristiano. También son temas que estaremos viendo posteriormente. Y el título de hoy es cuando el fuerte es humillado. Voy a iniciar con esta frase. Dice: el orgullo es el pecado que constituye la raíz de todos los desvíos del corazón. Eso es el orgullo. Es el pecado, repito, que constituye la raíz de todos los desvíos del corazón. La historia que hoy estaremos viendo, que hoy veremos, es un retrato de las duras consecuencias que surgen del orgullo y de la arrogancia. Estos pecados son los principales portadores de motivos que hacen que una persona desvíe su corazón de la voluntad de Dios, hablando sobre el orgullo y la arrogancia. Cuando una persona desvía su corazón de la voluntad de Dios, va a perseguir sus propios deseos, va a justificar esas desavenencias, va a justificar aún la dureza de su propio corazón en contra de la obediencia a Dios. Y hoy vamos a ver la historia de un hombre que fue llamado, que fue elegido por Dios, pero que en algún momento el orgullo y la arrogancia desviaron su corazón y lo hizo quitar su confianza en Dios, viviendo de una manera como si Dios no importara. Y esa fe que quitó de Dios, ahora él depositó en sí mismo esa confianza, es decir, en vez de tener fe en Dios, ahora tuvo fe en sí mismo y en su fuerza. Y es a veces lo que sucede con muchos cristianos. Quitamos nuestra fe del Señor y la depositamos en nosotros mismos, o la depositamos, por ejemplo, hay quienes depositan su fe en su bautismo, por ejemplo. Hay quienes depositan su fe en sus buenas obras, o hay quienes tienen fe en su propia fe y la quitamos de Dios y el corazón se desvía con esa facilidad. Y el hombre que hoy estaremos viendo quitó su confianza de Dios y la depositó en sí mismo y en la fuerza que Dios le había dado. De esta manera, este hombre eludió el mandato de Dios, rompiendo todos los votos de Nazareo. ¿Y de quién estamos hablando? De Sansón. Es la historia que estaremos viendo hoy. ¿Quién fue Sansón? Bueno, más que todos sabemos que fue el hombre más fuerte, ¿no? Un hombre dominante. Pero la historia nos dice que Sansón fue un israelita de la tribu de Dan, un hombre a quien Dios llamó desde su nacimiento para ser nazareo, ya que al ser nazareo él estaba destinado a liberar a Israel de las manos de los filisteos. Esto en Jueces capítulo 13. Como nazareo, fíjese, como nazareo él tenía pactos que mantener. Entre ellos, él no podía consumir alcohol, ni otros productos derivados de la uva, esto por la embriaguez. No podía tocar el cadáver de ningún ser humano, ni tampoco de ningún animal, y tampoco podía cortarse el cabello. Durante 20 años, Dios le dio una fuerza sobrenatural para lograr la victoria sobre los filisteos y preservar la paz y la seguridad en el pueblo de Israel. Ahora, ¿quiénes eran los filisteos? Los filisteos eran ocupantes agresivos, expansionistas, belicistas. Eran originarios de la región del Egeo, que abarca lo que era la Grecia continental al oeste y al norte. Y desde allí ellos emigraron a lo que se conocía como la costa mediterránea, cerca de Gaza, desde donde comenzaron a hostigar, a oprimir a los israelitas, invadiendo continuamente el territorio que le pertenecía a Israel. Entonces, fue en esas condiciones donde Dios ve la necesidad
de levantar hombres que le brindaran esa libertad y que preservaran esa paz al pueblo de Israel. Y ese fue el propósito por el cual Dios llama a Sansón. Y vamos a verlo desde el principio. Jueces 13, verso 1 al 5, nos dice cómo fue el llamado de Dios para Sansón. Lo voy a leer en la traducción viviente. Dice: una vez más, los israelitas hicieron lo malo a los ojos del Señor. Eso es bien importante que usted lo tenga presente. El pueblo estaba en una decadencia espiritual. Había una situación ahí de inmoralidad, de perversión, de idolatría. Y nos dice que así que el Señor, dice, en base a esa maldad que el pueblo de Israel hizo, dice, el Señor los entregó en manos de los filisteos. Es decir, Dios permitió que los filisteos los oprimieran. Quienes los oprimieron, dice, ¿durante cuánto tiempo? 40 años. En esos días, vivía en la ciudad de Sora un hombre llamado Manoa, de la tribu de Dan, y su esposa no podía quedar embarazada y no tenían hijos. Entonces el ángel del Señor se le apareció a la esposa de Manoa y le dijo: aunque no has podido tener hijos, pronto quedarás embarazada y darás a luz un hijo varón. Así que ten cuidado. Y le dice: no debes beber vino ni ninguna otra bebida alcohólica ni comer ninguno de los alimentos prohibidos. Quedarás embarazada y darás a luz un hijo a quien jamás se le debe cortar el cabello, pues él será consagrado a Dios como nazareo desde su nacimiento. Dice, él comenzará a rescatar a Israel de mano de los filisteos. ¿Cuál fue el propósito de Sansón? Lo dice la parte final del verso 5. Él comenzará a rescatar a Israel de manos de los filisteos. Tenga presente el propósito de la vida de Sansón. Este fue. Su propósito no era ser sacerdote. Dios no lo eligió para que él fuera un pastor sobre el pueblo de Israel. Tampoco lo escogió para que fuera un gobernante o un político, sino para que le brindara libertad, para que rescatara a Israel de mano de los filisteos. Y Sansón, algo muy peculiar aquí, es el único ejemplo en el libro de Jueces de una historia de natividad, así tal cual como la estamos viendo aquí, que esta historia de natividad está aludiendo a la promesa de Dios asociada con el nacimiento de este Sansón. Nació en una época de oscuridad, con un pueblo de Israel que vivía en anarquía, una época de decadencia, de inmoralidad, de idolatría, donde, en otras palabras, el pueblo se había olvidado de Dios. El pueblo le dio la espalda a Dios y el pueblo eligió servir a los Baales y a Acera. La sentencia o el tema central del libro de los Jueces es un ciclo repetido de desobediencia, de opresión y redención que describe el periodo de Israel entre la muerte de Josué y el tiempo de Samuel. Eso es lo que cubre el libro de Jueces. El pueblo, lo que sí vemos en este libro es una constante en el que el pueblo se aparta de Dios, donde el pueblo sufre la opresión de naciones vecinas paganas, y vemos historias donde el pueblo clama, ya en esa situación de emergencia, claman a Dios por ayuda, por liberación, por salvación, y es justo ahí donde entra Sansón, donde Dios lo levanta como un juez libertador. Sin embargo, tras la muerte del juez, es algo que vemos en continuo en este libro, moría el juez y el pueblo en su necedad reincidía en su desobediencia y se olvidaban de Dios. Y esto resultaba en un caos generacional que culminó con la famosa frase de Jueces 21-25 que dice: en aquellos días no había rey en Israel y cada quien hacía lo que mejor le parecía. Eso es una anarquía. Y son las condiciones en las que estaba también viviendo el pueblo de Israel en los tiempos de Sansón. En la época de Sansón, los filisteos dominaban la historia. Y a pesar de la persistente desobediencia que conducía a un estado de anarquía y caos, Dios llama a Sansón. Lo llama en medio de la oscuridad. Y la promesa de Dios a través de Sansón era que el sol volvería a brillar en la oscuridad.
¿Por qué? Porque Sansón literalmente significa ser una luz, o también significa ser el sol. ¿Qué representaba Sansón? Una luz en medio de la oscuridad. Él le daría esperanza a todo el pueblo de Israel. Y la misión de su vida tenía un solo propósito. ¿Cuál? Ser el instrumento de esperanza y salvación para Israel. Ese fue el único propósito de Dios en su vida. Aquí me deja a mí una reflexión muy importante. Sabemos que ninguno de nosotros nacimos al azar. De una u otra manera, indistintamente de cómo haya sido tu nacimiento, todos tenemos un propósito en Dios. Y de una y otra manera, Dios nos elige y Dios nos llama. Y así como Sansón, tú y yo, fíjate, Dios pensó en ti y en mí para un solo propósito en nuestra vida. Así como Sansón. ¿Cuál era el propósito de Dios para Sansón? Ser ese instrumento de esperanza, brindarle seguridad y paz a Israel, libertarlos. Dios lo llamó para eso. Ese era el propósito único en su vida. Para eso Dios lo eligió. Ahora, tú y yo también fuimos llamados por Dios. Tú y yo también fuimos escogidos por Dios. Y lo interesante de esto, y quiero plasmarte esta dimensión a la que te quiero llevar, Dios tiene un solo propósito para tu vida. La pregunta es, ¿lo conoces? ¿Sabes cuál es ese único propósito para el que el Señor te permitió la vida y el estar aquí? No creo que ese único propósito de Dios para cada uno de los que estamos aquí sea solamente venir los domingos a la iglesia. No creo. Hay algo que debe trascender. Hay algo que debe generar en nosotros precisamente esa expectativa de lo que Dios va a hacer a través de nuestra vida. Y mi pregunta es la siguiente: ¿realmente conoces, comprendes y estás consciente del propósito para el cual el Señor te ha elegido y te ha permitido la vida? Esa es la pregunta importante. ¿Hasta qué punto realmente conoces ese propósito de Dios para tu vida? Y es un propósito que trasciende lo que es la vida eclesial. Reflexionemos sobre esto. Ahí está Sansón. Su vida tenía un propósito. Un solo propósito. Y vemos cómo esto se hace claro en el hecho de que desde su nacimiento él sería apartado para el servicio a Dios. Desde su nacimiento. Jueces capítulo 13. Y este voto nazareo era un código religioso significativo para pocos, o sea, eran muy pocos. Y mantener este voto significaba que su vida debía regirse por un estándar diferente al de la mayoría. Y eso es lo mismo que pasa con nosotros. El ser cristianos, el haber sido perdonados, el haber sido salvados, el que Dios haya mostrado su misericordia por nosotros siendo pecadores, es algo que pocos están disfrutando en el mundo, es la realidad. No son muchos, son pocos. Entonces, el que tú y yo mantengamos ese voto de santidad y consagración a Dios, significa y representa que tu vida y mi vida deben regirse por un estándar diferente al que la mayoría está viviendo actualmente. ¿De qué manera tú eres diferente a los demás? ¿De qué manera tú te comportas diferente a otros? Si tú tienes un negocio, ¿de qué manera tu estándar de hacer negocios es diferente al de la mayoría? Si tú eres una ama de casa, ¿de qué manera tu estándar como madre y esposa es diferente al de la mayoría de las mujeres en esta sociedad? Si tú eres un trabajador, ¿de qué manera tu labor como trabajador, como obrero o como electricista o el oficio que estés desarrollando, de qué manera riges tu vida en un estándar diferente al de los demás? ¿Te das cuenta que todo esto debe caracterizarnos? ¿Todo esto debe hacernos diferente? Digo, si vendes comida o vendes tacos, ¿de qué manera tus tacos cumplen con un estándar diferente al de los demás?
Que por lo menos digan, no, le echa abundante el hermano. El taco está tupido. Ahí está, ya le echa carne de verdad. O sea, todo comienza con esos aspectos cotidianos en nuestra vida. Y Sansón fue llamado a regirse por un estándar diferente al que vivía la mayoría de las personas en esa época. Sin embargo, la historia la conocemos. Sansón tenía todo a su favor, pero su vida dejó mucho que desear como ejemplo de una vida moral y santificada. La historia de Sansón es el reflejo de muchos que, a pesar de haber sido elegidos, que a pesar de que Dios les dio la oportunidad de vivir, de que Dios los bendijo, de que Dios los llamó, de que Dios les brindó talentos, dones, la historia nos dice que Sansón llegó a estar lo suficientemente orgulloso como para malgastar esos dones y esos talentos y esas capacidades en sí mismo. Desperdició su misión divina por diversión. Desperdició el propósito que Dios tenía para él en inmoralidades. Jugó con fuego, se entregó a placeres indebidos y el poder que lo caracterizaba, que era una fuerza dada por Dios, la usó para sus propios fines y su propia fama. Desvió su corazón. Porque si vemos con respecto a las cosas de Dios, demostró un interés muy frívolo, superficial, por la voluntad de Dios. Realmente a Sansón no le importaba la obediencia a Dios. No le importaba respetar el pacto que había con Dios. De hecho, la mayor debilidad de Sansón terminó siendo su propio orgullo y su arrogancia. Eso es lo que nos enseña la historia. Su orgullo fue quien lo llevó finalmente al fracaso y a la ruina. Su orgullo le llevó a tomar decisiones insensatas. Su orgullo le llevó a mantener relaciones ilícitas. Por su orgullo fue que terminó cediendo a la presión de la mayoría o de los demás. Y terminó destruido. Y a pesar de su llamado, él tenía un propósito definido en su vida. Y vuelvo a abrir esta pregunta. Dios tiene un propósito definido para tu vida, ¿sabías esto? Y no es que tú seas rico y exitoso y que tengas la casa más grande y el mejor auto. No, trasciende más allá de lo material. Dios tiene un propósito definido para tu vida. La pregunta es, ¿lo estás obedeciendo? ¿Lo estás siguiendo? ¿Estás trabajando para cumplirlo? Así era Sansón. Él tenía ese propósito de parte de Dios, definido, claro. Sin embargo, su inclinación fue muy marcada desde el principio. Y ese es el caso de un hombre que despreció el plan de Dios debido a su orgullo, que lo hizo violar con facilidad los mandamientos y la voluntad de Dios. El primer intento de Sansón, por ejemplo, de casarse con una filistea, eso lo podemos ver claramente. Ahí está, cómo él ya estaba desviando su corazón. Dios lo había llamado para libertar a Israel de los filisteos. ¿Y qué estaba haciendo Sansón? Haciendo concesiones con los filisteos, regodeándose con el pueblo al que debía destruir para que no oprimieran a Israel. Y ahí empieza la decadencia de Sansón. Se enamora de una mujer filistea, al grado que el propio Sansón provocó a sus padres diciéndole: oye, papá, me gusta esta mujer, la quiero para mí, pídela para mí. Y sus padres, con la incertidumbre, le preguntaron: Sansón, ¿acaso tienes que ir a los filisteos incircuncisos para conseguir una esposa? Sus propios padres lo cuestionaron. Los filisteos, sabemos, esa relación que Sansón estaba haciendo con los filisteos era peligrosa, porque los filisteos adoraban ídolos. Los filisteos veneraban a dioses extranjeros, eran inmorales en todos los sentidos. Y Dios había permitido que Sansón derrotara a los filisteos en numerosas ocasiones. Pero Sansón ignoró tanto a sus padres como también ignoró el propósito de Dios.
¿Y saben qué hizo? La historia dice que se casó con una filistea. ¿Y qué creen que hizo esa filistea? Traicionó su confianza. Y por diversas circunstancias, tanto ella como su padre, dice la historia, fueron asesinados. ¿Pero por qué lo hizo Sansón? Porque su orgullo, recordarán ese mensaje, su orgullo le dio la seguridad para pecar. Su orgullo le dio la seguridad para no tener ninguna consideración al pacto de Dios. Ahí está. Vemos cómo también Sansón violó la ley nazarea de no tocar un animal muerto. Una ocasión, dice la historia, se topó con el cadáver putrefacto de un león. Y en el cadáver estaba un enjambre de abejas y miel. Sansón se acerca a ese cadáver, extrae la miel y comienza a comerla y la lleva en el camino, la ofrece a sus padres. Y ahí Sansón también violó ese pacto de Dios de no acercarse a un cadáver. Y posteriormente vemos cómo Sansón no le importó, realmente a él no le importó la obediencia a Dios. Vemos aquí cómo él le daba poca importancia a la voluntad de Dios, le daba poca importancia al llamado que él tenía de Dios, es decir, no le importaba, no lo valoraba, no fue responsable. Y Sansón había sido consagrado al servicio de Dios por el voto de Nazareo. Y repito, este voto exigía también que la persona no consumiera nada de la vid. Pero la historia nos dice que una ocasión Sansón bebió vino en un banquete de bodas. Y ahí está la historia de cómo este hombre cayó en esa decadencia. Y volvemos a leer Proverbios 16, 18, que es un texto que hemos leído cada enseñanza que llevamos de esta serie. El orgullo va delante de la destrucción y la arrogancia es antes de la caída. Y eso también representa claramente a Sansón. Y vemos cómo fue la atracción de Sansón por otra mujer filistea lo que lo alejó aún más de la obediencia a Dios. ¿Qué significa Sansón? Sansón significa sol y luz, es lo que significa su nombre. Sin embargo, siendo ese sol o esa luz que brindaría esperanza, él carecía de un juicio moral. Cuando él elige a una prostituta, a una mujer seductora, para mantener relaciones con ella y enamorarse de ella. Y ahora Sansón elige a una mujer llamada Dalila. ¿Y saben qué significa Dalila? Dalila significa oscuridad. Él representaba la luz y Dalila era oscuridad. Eso significa Dalila. Dalila también significa separada de Dios. ¿Ven los contrastes? Hubo una alianza con las tinieblas. Y esta mujer había atraído su atención. ¿Por qué fue atraído Sansón? Por el deseo de los ojos. Era una mujer seguramente muy bella, muy atractiva, muy seductora. Y Sansón con facilidad fue atraída hacia ella. Al igual, eso nos recuerda al Edén, al igual que la belleza del fruto prohibido provocó la destrucción del hombre en el jardín del Edén. Su deseo por lo prohibido eventualmente traería su propia destrucción. Ahora, Dios había dotado a Sansón con una fuerza y un poder únicos para liberar a los israelitas de los opresores filisteos. Su don de fuerza debía usarse. ¿Para qué? Para el servicio a Dios. Debía usarse para derrotar a los enemigos de Israel y garantizar esa paz en Israel. Y leemos que cada vez que Dios guiaba a Sansón a una batalla, la Biblia registra algo bien importante. Jueces 14:6, por ejemplo, registra esas palabras: y el Espíritu del Señor descendió sobre él con poder. Y Sansón vencía a los enemigos. Dios de una u otra manera lo fortalecía, y eso es importante tomarlo en cuenta. Dios le daba las fuerzas. Ahora, Sansón, en la historia con respecto a Dalila, él desconocía la relación que esta mujer Dalila tenía con las autoridades filisteas, quienes le habían ofrecido una gran suma de dinero si descubría el secreto de su fuerza. Lamentablemente, el ego, el orgullo, la arrogancia y la lujuria de Sansón por Dalila lo llevarían a confiar en esta mujer, lo llevarían a entregarse apasionadamente por ella. Y ahí estaba Sansón confiando. Le dice la historia, vamos a leer,
capítulo 4, verso 4, dice la historia, Jueces 16, verso 4, voy a recitar y leerla rápidamente. Dice, tiempo después Sansón se enamoró de una mujer llamada Dalila, ahí está la historia, que vivía en el valle de Sorek. Los gobernantes de los filisteos fueron a verla y le dijeron, seduce a Sansón para que te diga qué lo hace tan fuerte y cómo es posible dominarlo y atarlo sin que se suelte. Luego cada uno de nosotros, le dicen los gobernantes, te vamos a dar 1100 piezas de plata. Era mucho dinero. Entonces Dalila fue atraída a esto. Dalila tiene un encuentro con Sansón, un primer encuentro donde intenta seducirlo para develar su secreto. Y Dalila le dice, Sansón, dime por favor, ¿qué es lo que te hace tan fuerte? ¿Y con qué podrían amarrarte sin que te liberes? Sansón responde jugueteando y dice, si me ataran con 7 cuerdas de arco que sean nuevas y que aún no se hayan sacado, me volvería tan débil como cualquier otro hombre. Dice la historia que entonces los gobernantes filisteos le llevaron a Dalila las 7 cuerdas nuevas y con ella Dalila ata a Sansón. Y Dalila había escondido a algunos hombres en una de las habitaciones internas de la casa, bueno, para que estuvieran ahí disponibles para cuando ella los llame. Y la historia dice que Dalila grita, Sansón, los filisteos han venido a capturarte. Y bueno, Sansón rompió las cuerdas del arco con facilidad y bueno, no pudieron descubrir el secreto de su fuerza. Viene un segundo encuentro. Otra vez Dalila se acerca con Sansón, le dice, hasta este momento, le dice, te has burlado de mí y me has dicho puras mentiras. Así que por favor, dime cómo es posible amarrarte sin que te liberes. Y nuevamente Sansón, segunda respuesta. Él responde, bueno, mira, te voy a decir, si me ataran con sogas totalmente nuevas que nunca se hayan usado, me volvería tan débil como cualquier hombre. Y ahí está, le proporcionan las sogas nuevas y Dalila toma esas sogas, ata a Sansón con ellas y nuevamente había hombres escondidos en las habitaciones para que acudieran al llamado de Dalila y Dalila nuevamente grita, segunda vez, Sansón, los filisteos han venido a capturarte. Y nuevamente Sansón rompe las sogas, dice la Biblia, como si fueran hilos, así fácil. Tercer encuentro. Nuevamente Dalila está con Sansón y le dice, hasta ahora te sigues burlando de mí y me sigues diciendo mentiras. Dime ya, ¿cómo es posible amarrarte sin que te liberes? Sansón responde, nuevamente jugueteando, si entretejieras las 7 trenzas de mi cabello con la tela del telar y lo aseguras con una lanzadera del telar, le dice, me voy a volver tan débil como cualquier otro hombre. Y mientras él dormía, dice la historia, Dalila le entretejió las 7 trenzas, tal como él había dicho. Y nuevamente grita, Sansón, los filisteos han venido a capturarte. Dice la historia que Sansón se despertó, arrancó la lanzadera del telar y sacó de un tirón su cabello del telar. Y entonces dice esta versión, Dalila haciendo pucheros, imagínense una mujer haciendo pucheros. Haciendo pucheros, le dice, ¿cómo puedes decirme te amo si no me confías tus secretos? Le llegó a lo profundo de las emociones, al corazón. Sansón, ¿en verdad me amas? Si me amas, ¿por qué me mientes? Si me amas, ¿por qué no me revelas tus secretos? Yo me imagino imagínese un puchero, yo creo que le lloró, la mujer ahí hizo un drama y le dijo, ya te has burlado de mí 3 veces y aún no me has dicho lo que te hace tan fuerte. Y dice el versículo 16, vea, eso es bien importante, dice, día tras día lo estuvo fastidiando. ¿Para cuántos días le gusta esto? Día tras día lo estuvo fastidiando hasta que se hartó Sansón de tanta insistencia. Es lo que dice la Biblia, se hartó. Entonces finalmente Sansón, ya harto, fíjese, eso es lo que estaba pasando aquí, ya estaba harto de tanta insistencia, de tanto fastidio de esta mujer. Entonces finalmente Sansón le reveló su secreto. Ahí cayó el pobre hombre. Y ahí es donde Sansón revela y dice, te lo voy a decir pues, pero ya cállate, ya déjame en paz, deja de estarme fastidiando. ¿Sí funciona, mujeres?
Quieren sacarle dinero al marido, órale, día tras día ahí esté fastidiándolo hasta que no suelte la faja de billetes. Entonces Sansón revela el secreto, dice, nunca se me ha cortado el cabello, dice, nunca, porque fui consagrado a Dios como nazareo desde mi nacimiento. Si me rapan la cabeza, pierdo la fuerza y me volvería tan débil como cualquier otro hombre. Así que Dalila se dio cuenta de que por fin Sansón había abierto su corazón, le había dicho la verdad, y ahora manda a llamar a los gobernantes filisteos. Y ahora sí, los gobernantes filisteos vuelven con el dinero, se lo entregan a Dalila. Dice la historia que Dalila arrulló a Sansón hasta dormirlo con la cabeza sobre su regazo y lo hizo entrar, y un hombre entró para que afeitara las 7 trenzas del cabello. De esta forma, Sansón comenzó a debilitarse. Ahí está, el hombre fuerte siendo humillado. Y la fuerza, dice, la fuerza lo abandonó, así dice. Aquí estamos viendo, y uno puede pensar, ¿a poco lo arrulló y no escuchó cuando le cortaron las trenzas y las tijeras? Bueno, lo que se sugiere aquí es que Sansón quedó dormido en el regazo de Dalila porque de una u otra manera Dalila lo drogó con alguna sustancia para que quedara como anestesiado, como dopado, y de esta forma cayera en un sueño muy profundo al grado de que quedara en estado inconsciente. Eso es lo que se sugiere sobre este momento. Entonces, ya habiéndole cortado el cabello, dice, Dalila grita a Sansón, los filisteos han venido a capturarte. Y aquí viene algo importante. Cuando Sansón se despierta, hay unas palabras que él recita para sí mismo. En esta versión dice, haré como antes. Otra versión dice, yo lo haré como ya lo he hecho. Esta versión dice, haré como antes y enseguida me liberaré. Ponga atención a esto. ¿De dónde surge esa declaración? De la autoconfianza, la autoexaltación, el orgullo, la arrogancia. Ya fui librado una vez, lo volveré a hacer. ¿Por qué? Porque yo soy fuerte. Porque ya he estado en esa situación y he salido adelante. Así habla el orgullo. Y lo volveré a hacer y volveré a librarme. Pero dice la historia que no se daba cuenta de que el Señor lo había abandonado. Ponga atención a esto. Note, no es que la fuerza de Sansón estuviera en su cabello, sino que en el momento en que le fue cortado, dice la historia, el Señor lo abandonó definitivamente. ¿Esto de qué nos habla? Dios es paciente para con todos. No quiere que ninguno perezca, sino que todos volvamos al arrepentimiento. Pero hay un punto en el que Dios tiene que proceder contra el orgulloso. Hay un momento en el que Dios tiene que abandonar al orgulloso y que de alguna manera pague las consecuencias de todo lo que ha sembrado. Cosechará lo que ha sembrado. Y es lo que estamos viendo aquí. El Señor lo había abandonado. Así que los filisteos, verso 21, lo capturaron y le sacaron los ojos. Ahí está. Triste historia, lamentable. Le sacaron los ojos, se lo llevaron a Gaza, donde lo ataron con cadenas de bronce y lo obligaron, ponga atención a esto, y lo obligaron a moler grano en la prisión. ¿Sabe quién era el que molía el grano en las prisiones en aquella época? Los burros. ¿Y en qué posición pusieron a Sansón? En la posición de un animal. ¿Recuerda lo que hablamos hace poco? El orgullo nos degrada al estado de un animal. Y aquí estamos viendo nuevamente un ejemplo claro de esto. Ahora Sansón estaba supliendo la posición y el trabajo que realizaba un animal. Y ahora está al servicio de los filisteos, moliendo grano. Y esto era lamentable. Y dice el verso 22, pero en poco tiempo el cabello comenzó a crecerle otra vez. Vamos a ver esto, miren. Sansón dice, yo haré, cuando se despierta después de que le cortan el cabello. Esta declaración de Sansón revela que él creía seguir teniendo el control y que su cabello era su fuente de poder. La pregunta es, ¿por qué Sansón no gritó, el Señor me dará fuerzas para vencer nuevamente a mis enemigos? Él no hizo esa declaración de confianza en Dios. Sansón fue capturado, le sacaron los ojos y fueron, fíjese, esto es bien importante,
Y fueron sus ojos los que lo atrajeron hacia la belleza de Dalila. Fueron sus ojos lo que lo atrajeron hacia la belleza de esas mujeres paganas. Y ahí está este hombre humillado. Fue por sus ojos que Sansón fue atraído a la adoración de ídolos. Fue por sus ojos que Sansón también desobedeció a Dios de muchas maneras y perdió la reverencia por el llamado de Dios. Volvamos al Edén. La historia dice, Eva vio que el árbol era bueno para comer, que era agradable a los ojos, árbol codiciable para alcanzar sabiduría, y tomó de su fruto. Lucifer, quien era conocido como el lucero de la mañana, se vio a sí mismo, ahí está, se vio a sí mismo. El orgullo generó en él el deseo de ser semejante al Altísimo. San Gregorio dice lo siguiente: los ojos, porque nos atraen al pecado, deben estar reprimidos. Es lo que él decía. Porque si no se restringen, se van a convertir en instrumentos de maldad y van a obligar al alma a pecar casi en contra de su propia voluntad. Y Sansón fue atraído por los ojos por la seductora Dalila. La Biblia dice, Jesús mismo lo enseña, Lucas 11:34, la lámpara del cuerpo es el ojo. Cuando tu ojo es bueno, también todo tu cuerpo está lleno de luz. Pero cuando tu ojo es maligno, también todo tu cuerpo está en tinieblas. Primera de Juan 2:15-16, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque nada de lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino provienen del mundo. Ahí está claro. Entonces, los ojos, algo bien importante aquí es, despiertan la imaginación. A través de los ojos se despiertan los demás sentidos que pueden ser estimulados con facilidad hacia lo indebido. Decía un escritor lo siguiente: la vista despierta la pasión de los insensatos. Y Sansón cayó en la ruina al final de su vida porque su orgullo se interpuso. Se sintió seguro, sus hazañas de fuerza lo llevaron a creerse fuerte por sí mismo. Sansón malinterpretó gran parte de su llamado. ¿Por qué? Porque su fuerza no residía en su cabello, sino en el voto que se había hecho para con Dios, en esa consagración que él tenía de su servicio a Dios. Y el largo de su cabello era simplemente una señal externa o ceremonial de la devoción que él debería manifestar internamente. Por eso cortarse el cabello era una representación visible de la indiferencia de Sansón hacia todo aquello para lo cual Dios lo había llamado, para lo que Dios lo había elegido. Al cortarse el cabello se nos hace verlo como una indicación que efectivamente Sansón, al haber declarado ese voto, al haber declarado ese secreto, nos hace ver que realmente Sansón estaba confiado en sí mismo. Estaba confiado en sí mismo. Y aquí tenemos a este hombre. Él era como el sol. Él era la luz para liberar al pueblo de Israel. Y ahora vemos a este hombre sumido en la oscuridad, atraído por una mujer que lo hizo abandonar más a Dios. Y el supuesto libertador de Israel, aquel que esperaba al pueblo que los liberara de sus captores, ahí está ese gran hombre fuerte, ese héroe nacional, ahora está encadenado. Ese poderoso guerrero que una vez usó la quijada de un burro para matar a todo un ejército entero de soldados filisteos, ahora, por su orgullo, está reducido a la función de un animal, de un burro en un molino filisteo. Es lo que nos enseña la historia. El mismo que se despreocupó de su llamado a juzgar a los filisteos, ahora está siendo exhibido como un juguete, algo sin importancia, algo que simplemente está sirviendo para la mofa, para la burla. Ese héroe que era la esperanza de libertad para Israel se ha convertido en el bufón de los filisteos. Esto era una vergüenza nacional.
Y algo importante con respecto a Sansón es que el pueblo de una u otra manera, y sucede esto en nuestros tiempos, a pesar de las inmoralidades y los desvíos que eran notables en Sansón como un nazareo, nadie lo cuestionó. ¿Nota eso? Nadie del pueblo, la Biblia no registra que alguien lo haya cuestionado sobre su conducta. Nadie lo exhortó, nadie lo reprendió. No hubo un profeta Natán que le dijera: Sansón, tú has pecado contra Dios. ¿Por qué no se levantó una voz para corregirlo? Porque de una u otra manera el pueblo decía: pues Él nos mantiene en paz, Él es el que nos da libertad, finalmente Él es el que nos está trayendo seguridad, pues lo que haga en secreto, pues es su vida privada, ¿no? Cada quien, pues déjenlo, mientras Él nos dé lo que queremos, mientras Él nos brinde esa paz y derrota a los filisteos, pues que viva como quiera. Nosotros estamos bien. Ya su vida personal y privada, pues es su problema. Y eso era lo que estaba ocurriendo. Y de una u otra manera el pueblo de Israel lo aceptaban, por decirlo de esta manera. Él es nuestro libertador, es nuestro héroe. Pues sí, como decimos algunos, pues sí, está medio desviadón, pero pues nos está haciendo un bien. Nos está ayudando. Déjalo. Pero ahora ese héroe, ese hombre, ahí está, siendo el bufón, siendo la burla de los filisteos. Y la pregunta es, ¿ya cómo terminó de esta forma? No era así como se suponía que deberían ser las cosas. No debería ser así como se suponía que Sansón debería terminar su misión. No debería haber sido así. ¿Qué fue lo que lo llevó hasta ese punto de humillación donde tuvieron que sacarle los ojos? El orgullo. Se interpuso el orgullo. Sansón fue humillado al final de su vida porque su orgullo se interpuso con los planes de Dios. Sus hazañas de fuerza lo llevaron a creer que era fuerte en sí mismo. Y en lugar de ir a la guerra respaldado o apoyándose en Dios o buscando la voluntad de Dios, vemos cómo este hombre se entregó por su orgullo al placer y a las prostitutas. Y vino su propia destrucción. Iglesia, esto es lo que hace el orgullo. El orgullo te va a llevar a relacionarte con personas que van a desviar tu corazón de Dios. El orgullo te va a llevar a lugares que nunca pensaste que irías. Eso es lo que hace el orgullo. ¿Y qué dice Proverbios? Nuevamente lo recito: el orgullo es antes de la destrucción y un espíritu altivo antes de la caída. ¿Y qué pasa con nosotros? Tan pronto como tú comienzas a pensar que tu talento o que tu creatividad o que tu don o que tu ministerio o que tu facilidad para enseñar es lo que te está dando el éxito, ten cuidado, porque estás en la vía rápida de repetir la lamentable caída de orgullo de Sansón. Los dones que Sansón había recibido y los logros que alcanzó nunca tenían la intención de que Sansón inflara su ego y se sintiera autosuficiente, independiente, sino que todo lo que Dios le había otorgado tenía la intención de que Sansón pudiera glorificar a Dios. Y a eso somos tú y yo llamados. ¿De qué manera lo que tú y yo hacemos está dando gloria a Dios? Y entendamos esto, no es nuestro talento. A lo mejor has sido una persona exitosa en los negocios, pero es un don que Dios te ha dado, un don para invertir, un don para generar recursos, y en todo esto tú tienes que darle la gloria a Dios y reconocerlo a Él. A lo mejor eres el mejor en el oficio que estás desempeñando, pero no es porque sea por tu propia fuerza, sino porque es Dios quien te ha dado esa capacidad para trabajar, para diseñar, para crear, para elaborar, para construir. Y ahí es donde el cristiano, ¿qué hace? Reconoce a Dios como la fuente de todos sus dones, de todas sus capacidades, de todas sus habilidades, cosa que Sansón no reconoció.
Si tú estás sirviendo en la iglesia, debes entender que es Dios quien te está usando, que es Dios quien de una u otra manera te ha capacitado para que tú puedas desempeñar el don de la enseñanza, o el don de la música, o el don de poder instruir a niños, o ese don aún para ir y evangelizar, ese don para orar por las personas y que puedan ser sanadas. Es algo que debemos tomar en cuenta. No es por nosotros, no es que nosotros seamos capaces, sino nuestra competencia viene de Dios. Y debe haber gratitud en nuestros corazones. Mire, ¿qué es lo que sucede con muchos? Y le voy a hacer un recuento de lo que ocurre en muchas iglesias. Y esto lo estoy generalizando, que obviamente pues también ha ocurrido aquí a través de los años. Así empiezan muchos, mire. Muchos empiezan sirviendo a Dios. Empiezan sirviendo en la iglesia y van creciendo y se van desarrollando. Y la gente los comienza a ver con respeto por el servicio que están brindando. La misma iglesia comienza a ver en esas personas, ven en ellos una autoridad. ¿Por qué? Porque están manifestando una humildad para servir, porque están enseñando, porque están aconsejando bien, porque de una u otra manera están siendo ejemplo también de esa misericordia, están dando un testimonio para bendecir a la iglesia. Entonces la iglesia comienza a ver en ellos un referente de autoridad y de madurez espiritual. Pero ¿qué pasa con muchos? Y quiero plasmarle esto. Y van bien, y están sirviendo a Dios, pero se interpone el orgullo. ¿Y qué hace el orgullo? De repente esa persona que estaba sirviendo en la iglesia bien y que estaba creciendo y que estaba madurando, se interpone su orgullo, y el orgullo ahora los hace pensar que por su talento, que por su habilidad de enseñar, es que han atraído a más personas. Y se sienten de repente autosuficientes. Y esto les va dando la confianza para querer tomar un lugar que no les corresponde. Y de repente van viendo, por ejemplo, que la gente los busca y dicen, mira, la gente me está aceptando, la gente me está abriendo sus puertas, y comienza a desenvolverse, a desarrollarse dentro de una iglesia, y viene el orgullo, viene esa autoconfianza, el hecho de tener ciertos seguidores le comienza a dar una seguridad para decir, ¿y por qué yo no puedo ser el pastor? ¿Ve con qué facilidad? ¿Y por qué yo no? Enseño mejor que él, me preparo mejor que él. La gente dice que mis mensajes son muy buenos, y la gente viene y dice que yo debería ser el pastor. Así con esa sutileza empieza, y viene ese pensamiento, yo debería ser el pastor, yo debería dirigir esta iglesia, yo lo merezco, yo soy fuerte, yo soy el que más visita a las personas, yo soy el que la gente más respalda. Y ahí están. Y llega otro pensamiento, es que yo merezco tener mi propia iglesia. Sin ser llamados por Dios, escuche, sin ser llamados por Dios, yo merezco tener mi propia iglesia. Pero mire, lo que ignoran es que cuando esas personas estaban en sumisión a su autoridad, Dios los estaba bendiciendo, Dios los estaba respaldando, y Dios les estaba dando la autoridad para servir. Y la gente los recibía como una autoridad espiritual para sus vidas. Eso es lo que ocurre. ¿Pero qué les hizo creer el orgullo? Que ellos merecían más, que ellos merecían una posición como la de ser semejante, en este caso, al pastor, a los pastores. Y empieza a moverse eso en sus corazones. Y de repente comienzan a sentirse más ungidos, más sabios, más maduros, mejores maestros, y sus razonamientos se comienzan, como dice la palabra, se comienzan a envanecer.
Hace muchos años una persona que servía con nosotros, él vino y me encaró y me dice, es que tú tienes que reconocerme como líder frente a toda la iglesia. ¿Por qué haría eso? Porque la iglesia necesita saber que soy un líder. Le digo, no, estás mal. Así no hacemos las cosas aquí. La gente es la que reconoce una autoridad en una persona. ¿Y cómo te van a reconocer? A través de tu servicio, a través de tu fidelidad, a través de tu testimonio. La misma gente va a ver en ti un referente de autoridad y de madurez espiritual. Y fue tan grande su orgullo que se enojó y se fue de la iglesia. O sea, si supieran cuántos casos no hemos visto como estos. Y no solo sucede en iglesias como esta, sino en todas las iglesias ocurre lo mismo. Es el mismo patrón, el mismo patrón. El mismo patrón. Y así como Sansón, pues yo soy el fuerte, no necesito a Dios. Yo soy el que le da la libertad a Israel. Yo soy el que vence a los filisteos. Yo fui quien tomó la quijada de ese burro y enfrenté cara a cara a ese ejército de filisteos. Yo derroté a ese ejército. Y empieza el orgullo a trabajar en tu corazón. Pero ¿qué sucede con este tipo de personas? Mire, en el momento... Y mire, déjeme decirle, aclararle algo. Yo estoy consciente que hay personas que Dios puede levantar de una iglesia y llevarlas a otro lugar para servir. Y que ha habido casos aquí en nuestra iglesia de personas que salen de nuestra congregación y se van a otros lugares a servir. Y créame, cuando se hace en orden y bajo sumisión, hay bendición de parte de Dios. Eso estoy de acuerdo, ¿eh? Y eso lo hemos hecho aquí. Y hemos despedido aquí a personas, la iglesia, que van a servir a otros lugares, pero con la bendición de Dios. Pero hay muchos que no. Hay muchos que para poder tomar esa posición y esa autoridad que hacen, empiezan a crear una sedición, una división. Y en el momento, fíjese, esas personas, en el momento en que rechazan esa posición de sumisión, porque eso es lo que hace el orgullo. El orgullo te lleva a rechazar esa posición de sumisión. ¿Y por qué yo no puedo ser el líder? ¿Y por qué yo no puedo ser el pastor? Si yo soy más capaz. Pero escucha lo siguiente, iglesia. En el momento en que rechazaron esa posición de sumisión para rebelarse contra una autoridad, en ese momento Dios les da la espalda. Como Sansón. ¿Qué sucedió? Dios abandonó a Sansón. Dios le da la espalda. ¿Por qué? Porque eso surge del orgullo. Y sí, podrán poner su iglesia, nadie puede prohibírselos. Podrán poner su propia iglesia y podrán llevarse sus seguidores. Y escuche, sus seguidores. Y está bien, pero nunca podrán llevarse la cobertura de Dios. Nunca podrán llevarse la bendición de Dios, porque sus acciones fueron precedidas por su orgullo. Yo merezco más. Yo merezco ser el pastor. Yo puedo ser un mejor predicador. Yo puedo dirigir mejor una iglesia. Yo puedo atender mejor a la gente. ¿Y cuál ha sido el resultado en muchos lugares? Y ahí tienes a muchos jugando a la iglesita. Y lo más lamentable de esto, lastimando a las personas para satisfacer su propio orgullo. De decir, ahora ya tengo mi iglesia. Ahora tengo mis seguidores. Ahora yo soy el pastor. Y créame que todas esas historias terminan en tragedia, terminan en ruina. Todo, ¿y todo por qué? Por rechazar esa posición de sumisión a la que Dios los había llamado. Ese es el precio del orgullo. Dice 1 Corintios 1, 26 al 29. Recuerden, amados hermanos, que pocos de ustedes eran sabios a los ojos del mundo, o poderosos, o ricos cuando Dios los llamó. En cambio, Dios eligió lo que el mundo considera ridículo para avergonzar a los que se creen sabios. Y escogió cosas que no tienen poder para avergonzar a los poderosos. Y Dios escogió lo despreciado por el mundo, lo que se considera como nada, y lo usó para convertir en nada lo que el mundo considera importante. Como resultado, nadie puede jamás jactarse
en la presencia de Dios. Y brincamos al verso 31. Por lo tanto, como dicen las Escrituras, si alguien quiere jactarse, que se jacte solamente del Señor. Es la única razón aquí permitida y válida para decir: yo me jacto en el Señor, en la fuerza que Él me da, en su poder, en su gloria. Aquí tenemos en esta historia ahora un Sansón encadenado, envilecido, humillado, en la posición de un animal, dándole vueltas al molino. Los filisteos celebraban la supuesta liberación que su Dios les había dado al entregarles a Sansón. Y ahí lo tienen en el centro del patio para burlarse de él. Dice la historia que lo colocaron entre las columnas de la casa. Ahí está Sansón, el hombre que era luz, que representaba el sol, ahora un hombre ciego, en oscuridad. El que era el más fuerte terminó siendo humillado, débil. Y ahí está. Y en esa debilidad, en esa fragilidad, ¿qué es lo único que hace y atina a hacer Sansón? Lanza una palabra al cielo, hace una breve oración a Dios y dice: oh Señor, Jueces 16:28, dice: oh Señor Dios, te ruego que te acuerdes de mí y me fortalezcas solo esta vez. Vea lo que está diciendo Sansón: solo una vez. Devuélveme la fuerza solamente una vez, para que tome venganza de los filisteos por mis dos ojos, dice. Esto que estamos viendo aquí es una oración de profunda humillación. Ahí está ya un Sansón quebrantado, un Sansón ya reprimido. Está orando, clamando a Dios, que finalmente está diciendo y reconociendo de quién provenía su fuerza. Ahora sí él está reconociendo: Señor, si me fortaleciera solamente esta vez. Él ya no dice: yo haré, yo me levantaré en este momento y con mi fuerza derribaré esas columnas. No, ya no hace eso. Llegó a lo más profundo de la humillación. El hombre fuerte fue humillado. ¿Ahora qué hace? ¿Qué le queda hacer, iglesia? Sino más que reconocer: Señor, solamente tú puedes darme las fuerzas una vez más. Algunas veces, iglesia, Dios permite tragedias contra nosotros, enfermedades. ¿Con qué propósito? Con el propósito de que nos acordemos de Dios, de que nuestra humillación, en nuestra debilidad, no nos quede otra cosa más que decir: Señor, ¿a quién más iré? Si solo tú tienes palabras de vida eterna, declaraba Pedro. No tengo a más a quien recurrir. Es más, ya ni siquiera en mí mismo, sino solamente me quedas tú. Es lo que está diciendo Sansón. Acuérdate de mí, oh Señor, y fortaléceme una vez más. Fortaléceme una vez más. Esta es la oración de un hombre humillado. Un hombre que está insinuando que finalmente comprendió de dónde provenía su fuerza. Y de hecho esto nos habla también del corazón cambiado de Sansón, de ese corazón quebrantado, humillado. Al corazón contrito y humillado Dios no lo va a despreciar. Y así Sansón, dice la historia, se inclina contra las columnas, clama a Dios para que le permita volver a ser útil. Fíjate en qué momento está siendo útil a los propósitos de Dios. En qué punto de su vida y bajo qué condiciones estaría siendo útil para el propósito y el llamado que Dios tenía para su vida. Sorprendentemente Dios lo escucha y le responde, y dice Jueces 16:30: entonces se inclinó con todas sus fuerzas y la casa cayó sobre los principales y sobre todo el pueblo que estaba en ella. Así que los muertos, dice la historia, vea lo que dice: así que los muertos que mató al morir fueron más que los que había matado durante su vida. ¿Hasta cuándo volvió a ser útil Sansón, iglesia? ¿Hasta cuándo realmente Sansón cumplió con el propósito de Dios? Hasta ese punto en el que se humilló delante de Dios. En el pozo más profundo y oscuro del fracaso, Sansón finalmente aprendió lo que significaba servir a su Dios. ¿Qué significaba servir a Dios? Significaba morir a uno mismo, a sus deseos, a sus anhelos, a sus planes. Y de esa manera vemos ahí a Sansón siendo útil para Dios, entregándolo todo,
muriendo él mismo. Sansón ciertamente fue un hombre imperfecto, un hombre que vemos aquí reconoció sus debilidades antes de morir y se volvió a Dios. Y Dios, esto es lo maravilloso de Dios, Dios en su misericordia lo usó para cumplir su propósito e impedir la opresión de los filisteos. ¿Y qué fue lo que destruyó a Sansón? La destrucción del templo de Dagón por parte de Sansón, históricamente se convertiría en un factor crucial unos 100 años después, cuando Samuel y los hijos de Israel provocaron la caída de los filisteos en Mizpa. Esto en 1 Samuel 7. O sea, que esa acción y la manera en cómo Dios lo usó en ese momento trascendió 100 años después. ¿Dios se equivoca, iglesia? Aunque nosotros seamos infieles, Dios es fiel. Y aunque alguien persevere en querer desobedecer a Dios y rebelarse contra su voluntad, aún Dios usará nuestra necedad y nuestra rebelión para cumplir su propósito. Y eso te va a costar si tú eres necio, como en el caso de Sansón. Y como todos nosotros, antes de que Sansón naciera, Dios tenía un plan específico para nuestras vidas, según Jeremías 1:5. Desafortunadamente, así como Sansón, el orgullo, iglesia, muchas veces nos hace creer que podemos vivir nuestra vida sin Dios, o que podemos vivir de la manera como se nos antoje, como relata el libro de Jueces, sin que haya consecuencias. El orgullo nos hace pensar que podemos disfrutar de la vida a nuestra manera. En este caso, su lujuria por las mujeres y las prostitutas fue su perdición definitiva de este hombre. Su orgullo lo llevó a esto. Y la mayor lección que aprendemos es que Dios prefiere perdonar antes que juzgar, iglesia. Dios prefiere mostrar misericordia antes que emitir juicio. Vemos aquí cómo Dios vio a Sansón como un hombre de fe y Dios tuvo misericordia de él. Ahora, Sansón, a pesar de lo que hizo y cómo vivió, vemos que este hombre figura en el salón de la fe. Según Hebreos 11:32, ahí está Sansón como un héroe de la fe. Cuando leemos la lista de los nombres que allí se registran, vemos en el salón de la fe que Sansón figura como un hombre perfecto delante de Dios. ¿Por qué fue perfecto? Por la misericordia que él recibió. Martín Lutero dijo lo siguiente: tengo 3 perros peligrosos. Así lo definió. Tengo 3 perros peligrosos: la ingratitud, la envidia y el peor de todos, el orgullo, que cuando muerden dejan una herida mortal. Proverbios 11:2, cuando viene la soberbia, viene también la deshonra, mas con los humildes está la sabiduría. 1 Pedro 5:5, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. En ese último momento de la vida de Sansón, Dios le dio gracia y Dios lo usó. Y se cumplió la promesa y el propósito de Dios para la vida de Sansón. No debía ser así, pero la promesa de Dios se cumplió. Cuando los hombres se muestran soberbios, siempre los alcanza la destrucción, es lo que dice la Biblia. El orgullo indica un estado dudoso, y esto quiero que lo tomen en cuenta, mire. Bíblicamente, el orgullo indica un estado que pone en duda el que un hombre sea regenerado espiritualmente. ¿Por qué? Porque el orgullo es algo inaceptable para alguien que ha sido perdonado por Dios. El orgullo es algo que va en contra del carácter de Dios de una manera radical. Ahora, bíblicamente, y ponga atención a esto, bíblicamente el orgullo es una rebelión deliberada contra Dios. ¿Por qué? Porque fue el primer pecado que desafió al Altísimo, tanto de Lucifer como también del hombre. Fue el primer pecado que desafió a Dios. Y es interesante, y termino con esto, es interesante que bajo la ley judía había una expiación para cada clase de pecado. ¿Qué significa esto? Que a través de la ley Dios estableció una expiación válida para el pecado de adulterio, por ejemplo. Había una expiación, había un sacrificio de expiación para el pecado, por ejemplo, de mentira, o de odio, o de orgullo, de odio, de celos. O sea, había una expiación para cada clase de pecado. Sin embargo,
Había una sola excepción, escuche esto por favor, una sola excepción en un pecado que no se permitía la expiación. ¿Y sabe cuál era? Vamos a leerlo, Números 15:30. Dice, mas la persona que hiciera algo con soberbia, o con orgullo, así el natural como el extranjero, ultraja a Jehová. ¿Qué dice la Biblia? Esa persona que, orgullosa, soberbia, será cortada de en medio del pueblo. Verso 31. Por cuanto tuvo en poco la palabra de Jehová y menospreció su mandamiento, enteramente será cortada esa persona, su iniquidad caerá sobre ella. El hombre orgulloso, vemos aquí, debía ser cortado de en medio del pueblo. ¿Usted por qué cree? Porque es el único pecado que no tiene expiación. Y el mandato es muy claro, córtalo. ¿Usted cree que es falta de amor cortar a una persona orgullosa de una congregación? No, no es falta de amor. Al contrario, es una manifestación del amor que se tiene por la iglesia, para guardar la iglesia, para protegerla, para cuidarla. Y que en algún momento esto también se ha hecho. ¿Por qué? Porque un orgulloso puede trascender al punto de la división y el descrédito para una congregación. Eso es lo que hace una persona orgullosa. Porque está afrentando directamente contra la voluntad de Dios. Porque su intención es lastimar abierta y deliberadamente a la iglesia. Eso es lo que hace un orgulloso. Tenemos el ejemplo de Coré. Tuvo que ser cortado de tajo, eliminado, para salvaguardar la salud espiritual del pueblo. Y lo mismo dice la Biblia con respecto a la iglesia. Entonces, vemos aquí cómo el hombre orgulloso debía ser cortado del medio del pueblo. ¿Por qué razón? Porque ultraja a Dios, porque ofende e insulta la dignidad, la santidad, la verdad y a Dios mismo. Porque un hombre orgulloso es uno que toma en poco la palabra de Dios. Porque un hombre orgulloso es uno que menosprecia su voluntad y que ataca sutilmente los propósitos de Dios, restando credibilidad. Por eso esa persona orgullosa tiene que ser cortada. Porque no es sano para la iglesia. ¿Y usted cree que no haya personas orgullosas en las congregaciones y en las iglesias? Las hay, las hay. Aún aquí mismo yo he tenido situaciones donde recuerdo el caso de una persona, o sea, yo mientras enseñaba, esa persona se estaba burlando de mí abiertamente. Y no una vez, ni dos, ni tres. Y lo hacía frente a mí. Yo lo cuestioné. Él decía, es que yo estoy aquí para traer la justicia de Dios. Eso es lo que hace un hombre orgulloso. No quiere estar en sumisión. Quiere afrentar las autoridades que Dios ha establecido. ¿Y qué es lo más sabio? Decir, Señor, haz tu voluntad. Mira, hace muchos años me estaba acordando de un caso. Estuvimos sirviendo en un grupo en Guadalajara, un grupo que comenzó a crecer y crecer y crecer. Pero por una situación lastimosa, el pastor o la persona que estaba pastoreando tuvo que salir del país. Tuvo que huir, en otras palabras. Estábamos a cargo 2 personas. Entonces hubo un grupo, la iglesia se comenzó a dividir. Y hubo un grupo que me estaba diciendo a mí, no, es que tú tienes que quedar al frente. Y tú debes estar ahí porque tú lo mereces y porque esto. Y empezaron, ¿no? O sea, habían grupos divididos. Y este grupo me estaba presionando a que yo asumiera ese papel. Con mi esposa, orando, obviamente era algo que nos perturbaba, que no nos daba paz. Tomamos la decisión de retirarnos. Porque no era lo correcto. O sea, no es lo correcto que tú estés peleando por una iglesia, o por tomar una posición, o asumir un gobierno en una congregación. No es lo correcto que gente dentro de las iglesias estén ahí con el propósito, algunos argumentan,
de cambiar una iglesia a su manera, ¿no? Eso es necedad, eso es orgullo. Yo recuerdo muy bien que en ese momento hablamos con nuestro pastor Chuy Olivares, está pasando esta situación, así, así. Dice, retírate. ¿Qué hice yo? Nos retiramos y nos fuimos en paz. Pero ¿qué hubiera hecho el orgullo en esos casos? Pues la iglesia es mía, la gente me está respaldando, me está apoyando, tengo mis seguidores, vamos a darle con todo. Nos retiramos, porque no era lo correcto. Y como dice las palabras de David, Salmo 10:4, el malo por la altivez de su rostro no busca a Dios. Dice, no hay Dios en ninguno de sus pensamientos. No hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Y así vive un orgulloso. Un orgulloso es uno en el que no hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Y note cómo David relaciona la soberbia con un estado de maldad. Un orgulloso es aquellos que menosprecian a Dios, hombres que no reconocen a Dios, que no lo buscan, porque para un soberbio Dios no es necesario. Y algo que nos revela este texto es lo siguiente: el único lugar donde no hay Dios es en los pensamientos de un orgulloso. Ahora entiende por qué el Señor pedía, córtalo, porque va a traer daño, porque va a lastimar. El único lugar, repito, donde no hay Dios es en los pensamientos de un orgulloso. Y si Dios no está en los pensamientos de un orgulloso, ¿hacia dónde se van a orientar sus deseos? ¿Qué hizo Sansón? No había Dios en sus pensamientos, no había Dios en su propósito de vida, no había Dios en el llamado que había recibido. Por eso desvió su corazón. Y Proverbios 21:4 dice, altivez de ojos y orgullo de corazón y pensamiento de impíos son pecado. Cierre sus ojos, por favor. Señor, te damos gracias. Te damos gracias por tu palabra. Agradecemos por ese tiempo que nos permites estar aquí, aprender y escuchar, evaluar la condición de nuestros corazones. Y es muy probable que muchos seamos cristianos de años, o aún algunos que estamos aquí reunidos en este momento escuchando esta enseñanza, y que seamos como Sansón, un hombre en el que no había Dios, como dice David, no había Dios en sus pensamientos. Y el orgullo nos lleva a vivir de esa manera, una vida donde realmente Dios no es necesario, una vida donde no tomamos en cuenta tu voluntad, donde no apreciamos tu palabra, donde no somos perdonadores ni misericordiosos hacia quienes nos ofenden. Muchos pueden estar dentro de una iglesia, pero menosprecian tu voluntad, desestiman tu palabra y atacan sutilmente el propósito que tú tienes para tu iglesia, restando credibilidad a lo que está sucediendo. Permítenos, Señor, el ser receptivos, ayúdanos a ser receptivos. Que tu Espíritu Santo se mueva en nuestros corazones en este momento y que pueda constreñirnos, que pueda revelar la condición en la que nosotros estamos viviendo y que podamos examinar si realmente estamos cumpliendo con el propósito para el que tú nos has llamado. Porque nuestro deseo es que nuestra vida pueda honrarte y glorificarte. Ese es nuestro deseo, que podamos ser útiles. Pero no útiles, no queremos ser útiles en el tiempo de la desgracia y de la deshonra, como lo fue con Sansón. Por su necedad terminó en la condición en la que terminó. Sino que podamos ser dóciles desde ahorita, Señor, y obedientes y receptivos, para ser usados por ti y ser bendecidos.
habla el corazón de cada uno de los que estamos aquí, Señor. Y tú revela a cada uno lo que necesitamos entender. Y también revela y guíanos a la verdad con respecto a nuestra verdadera condición delante de ti. Muchas gracias. En el nombre de Jesús.